Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. De la libertad, de la democracia y de los derechos humanos, no reconoce fronteras y no reconoce límites. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. ¿Cómo dice? Solo uniendo nuestros esfuerzos podremos superar esta crisis humanitaria, la peor crisis humanitaria de Latinoamérica, y podremos recuperar una Venezuela democrática. Yo quiero vivir bailando la vida contigo, y todo el tiempo vivir como dice, caminar por el mundo descalzo. Y yo quiero vivir bailando la vida contigo. Agárrense de las manos, si encontraron su amigo, juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Todas las condiciones están dadas para que podamos mirar muy cerca, en cuestiones de horas, digo yo, la salida del narcotirano y que podamos iniciar definitivamente un gobierno de transición. Esa es la Venezuela que yo quiero. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a TN Central. Es un día muy especial, todo el día estuvimos y estamos todos muy atentos a lo que está pasando en Venezuela y en realidad en Colombia, ¿no? A la vez en la frontera entre Venezuela y Colombia con este Live Aid o Aid Live, como le dijeron en esta edición en Venezuela, este concierto humanitario que recién poníamos duelo porque Maduro anunció un concierto paralelo, como del lado de adentro de Venezuela, del cual no hay imágenes, o sea, porque recién pensamos, digo, bueno, es un duelo y no vemos la otra parte. Bueno, una de las razones es porque la propia Venezuela, Maduro no está transmitiendo imágenes ni siquiera en sus canales propios, en los canales del Estado. Los únicos que hay. Exacto, ni en Telesur, que es el canal que transmite para toda Latinoamérica, imágenes sobre esto. Y estamos sentados a la mesa con Ariel Goldstein, que es analista internacional, sociólogo de la UBA, doctor en Ciencias Sociales y, por eso lo trajimos, especialista en política latinoamericana. Gracias por la invitación. No, por favor, a vos. Gracias por venir. Y Andrés Goldenberg, secretario de la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela en Argentina, es venezolano, y a él le quería preguntar, porque justo recién estábamos mirando las imágenes y decíamos, ¿dónde están las imágenes de Maduro? Y si hace otro concierto, debe haber una imagen de ese concierto multitudinario. Y vos decías que recibiste fotos y no había nadie. Y las fotos que me han pasado, no hay nadie, y los pocos que hay son llevados, digamos, obviamente en grupo, digamos, pagado por el gobierno. Pero claro, no había nadie, ni siquiera había artistas que acepten ir a cantar allí. Así que imagínate que quién va a ir a apoyar a este régimen, digamos, que ha terminado su etapa de gobierno usurpando el poder y con el medio de la peor crisis, no solo de Venezuela, sino que yo creo recuerde la región y que tiene que quedar como un hito histórico de cómo accionar y no esperar a estos niveles de precariedad política, institucional y humanitaria para poder corregir el rumbo de países, digamos, que han llegado a la situación que tiene hoy Venezuela. Usted, Goldenberg, es secretario de la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela. ¿Qué es la Mesa de Unidad Democrática? No, bueno, la Mesa de la Unidad Democrática en realidad fue la coalición de partidos que se integró como etapa evolutiva de lo que fue la Coordinadora Democrática en algún momento para poder pelear electoralmente, digamos, las elecciones presidenciales, las de Asamblea Nacional y demás, contra el oficialismo en su momento. La realidad es que hoy en día, digamos, el presidente interino Juan Guaidó, que es quien todos estamos apoyándolos, digamos, no es la Mesa de la Unidad Democrática, sino todos los venezolanos. Con lo cual, en la etapa en la que hoy estamos, básicamente es el apoyo absoluto de toda la ciudadanía y los que hemos integramos a sectores de la oposición en este recambio político que esperamos, digamos, pueda terminar de concretarse en el transcurso de estos días, ojalá mañana,
¿Usted cree que mañana puede terminar el régimen de Maduro? Bueno, digamos que yo pensé que iba a acabar antes. Digamos, nunca pensé que iba a llegar a esta situación porque nunca pensé que la institución militar iba a seguir apoyando a un país donde sus propias familias, digamos, han llegado a un nivel de absoluta, digamos, necesidad de medicamentos, de alimentos, etcétera. Pero yo creo que mañana sí es un punto crítico, un momento de inflexión para la política venezolana, porque por un lado se conjugaron una serie de factores, digamos. Por un lado tenemos todo lo que es el apoyo de la comunidad internacional, no solamente a nivel internacional, sino en la propia frontera. En segundo lugar están todos los envíos de ayuda humanitaria que están allí acopiados para darle a todos los venezolanos que están pasando este nivel de carencia y que tanto lo necesitan, inclusive a los militares esperando por esta ayuda. Y es un punto de inflexión con de lealtad del ejército hacia Nicolás Maduro, que dijo que no iba a dejar pasar que esta ayuda humanitaria, con lo cual sí creo que es un momento crítico para la región y especialmente, obviamente, para los venezolanos. Andrés, te pedimos un minutito, perdón, y ahora seguimos hablando con Ariel, pero tenemos en el móvil a Catherine Fulop, todos sabemos en Argentina, es venezolana, es como nuestra estrella venezolana en Argentina y has estado muy involucrada, ¿no? En lo que está pasando en tu país. ¿Cómo estás, Catherine? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, TN, por estar siempre presente para Venezuela. La verdad es que lo sigo un montón porque creo que es uno de los canales que todos los días habla de Venezuela, todos los días está pendiente de darle esa ventana a un país que está sufriendo tanto. Caterina, ¿hace cuánto que no va a Venezuela? Yo tengo un poco más de 8 años que no viajo a Venezuela. ¿Y por qué? En realidad, mira, yo no recibí ninguna amenaza, no, pero realmente sería un peligro ir. De hecho, hoy escuchaba a Carlos Baute contando que hace 8 años también que no viaja a Venezuela y que no viaja porque el último viaje que hizo, el avión no salía, pararon el avión, lo bajaron a él, solamente a él del avión y lo llevaron a un cuarto. Él dijo, no voy a decir lo que pasó, pero fue como una amenaza para que no vuelva más a Venezuela. Todos los artistas, todas las personalidades públicas que nos hemos pronunciado en contra de Chávez en su momento y ahora contra la narcodictadura que existe en Venezuela, estamos en peligro de ir a Venezuela y que, bueno, o nos quiten el pasaporte o nos detengan, como pasa con muchísimos políticos que son perseguidos, que les quitan sus pasaportes y la verdad es que sería pasar un mal trago, ¿no? Y prefiero evitar. Catherine, ¿qué familia te queda a vos en Venezuela? Mira, en este momento tengo a mi mamá, tengo 3 hermanos, entre ellos mi hermano Jorge, que es el que estuve pidiendo medicamentos para él porque, bueno, tuvo un problema de salud bastante complicado, que no esperábamos que fuera así de complicado y no se encontraban los medicamentos. Por suerte, a la solidaridad de muchísima gente que se movilizó, se encontró parte del medicamento y hoy yo acá en la Argentina también estuve buscándolo en farmacias, se encontró algo bastante similar, nos autorizaron los médicos de allá, junto con mi médico Damián Rosenberg, la farmacia también que amorosamente, sin necesidad de que yo pagara el medicamento ya, me los mandó con un motorizado a la casa de esta persona que los va a llevar esta noche en avión. Sí, esta noche sale un avión para Venezuela y hay un pasajero que tengo la suerte que esté llevando el medicamento para mi hermano. O sea, tu hermano vive allá, es una persona que trabaja, que tuvo un problema de salud, fue atendido en un lugar, en una institución y frente a esa situación no conseguía, tuviste que hacer un pedido de ayuda casi internacional, porque lo vimos todos, se viralizó, además era desesperante eso, es mi hermano necesita medicamentos y tu hermano está en Venezuela y vos estás acá y no tenés ni siquiera la tranquilidad de poder viajar vos para llevárselo, sino que tuviste que conseguir a alguien que se lo lleve. ¿Cómo es acostumbrarse a eso? Pues es muy
muy difícil de pensar el tránsito que debe haber sido para vos, esa Venezuela que dejaste, a esta situación. Mira, ellos han tratado por todos los medios de quebrar nuestra voluntad, ¿no? Nos han quebrado hasta la dignidad, porque nos han trabajado la cabeza constantemente desde el momento cero en que Chávez le cambia el nombre a nuestro país. Nosotros ya no somos venezolanos, somos bolivarianos. La bandera tiene 8 estrellas, no 7. El escudo no es el escudo. Y así con todo, hasta con la imagen de Simón Bolívar, primero como hacen los que tratan a las personas, la trata de personas cuando secuestran a una persona, que es lo primero que le quiebran, la voluntad, la dignidad, su identidad. Y eso es lo que pasó un poco con los venezolanos, ¿no? Ellos trataron de quebrantarnos todo el tiempo nos golpean con la comida. Cuando ellos hablan de bloqueo, no existe tal bloqueo de Estados Unidos, para que se quiten los que creen que Maduro y que Estados Unidos, el imperio mismo, tendrá todos sus defectos, pero no es el que ha bloqueado a Venezuela precisamente. Es socio de Venezuela, es el único que paga el petróleo en efectivo, el Estados Unidos. Nosotros le regalamos el petróleo a Cuba, a Bolivia, a Ecuador. Eso sí, ellos son los que roban nuestro petróleo, los mismos venezolanos que están secuestrando a mi tierra. Y bueno, cuando yo escucho todas estas historias, a mi mamá diciéndome, Catherine, ya me queda una caja solo del hipertensivo, ¿qué voy a hacer? Y bueno, no sé si mañana voy a encontrar, me quedan 3 rebanadas de pan. Mi sobrina diciéndome, tía, no tengo futuro. Todo lo que hice de mi carrera, tengo 33 años, no tengo ni ahorros, porque todo se los come la hiperinflación que existe en mi país. Lloro. Eso es lo que me dan ganas, de llorar todos los días. Por eso es tan emocionante este día, y mañana va a ser el gran día donde va a entrar toda la ayuda humanitaria y esto se va a terminar. Catherine, ¿por qué crees que pasó todo esto que pasó? Mira, pasó porque éramos un pueblo que estaba cansado y estábamos un poco divididos, ¿no? Entre la gente que estaba más necesitada, que aunque estuviera necesitada, no era esto, vivíamos en democracia, y había mucha corrupción. Entonces vino este Chávez, muy vivo, a aprovecharse de esa diferencia de clases y de la corrupción que evidentemente sí existía en Venezuela, y aprovechó eso para dividirnos y dividir a toda una nación entre los que más tienen y los que menos tienen, y hacerse el populista, el de barrio, el de pueblo, ¿no? Y yo voy a poder alimentar a todos y yo voy a darles trabajo, yo voy a ser su Dios. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Nuestras democracias latinoamericanas están bastante frágiles. Tenemos que cuidarlas. Tenemos que cuidar a los que hablan o escucharlo. ¿Qué está diciendo este? Este tipo me representa. Este tipo es un tipo coherente, inteligente, o está diciendo locura. Puede que le creas, si a lo mejor hace un gobierno horrible, mediano. Bueno, chao, te vas. A los 4, 5 años, 6 años, lo que dure tu periodo presidencial, te vas. Y votamos a otro. Pero cuidemos nuestras democracias. ¿Conoces a gente del ejército? Porque hoy Maduro no dice que el gobierno es su gobierno es cívico-militar. Tal vez por tu cercanía con tu país, ¿conoces a gente del ejército? ¿Tenés información de qué están pensando las Fuerzas Armadas o qué se dice? Mira, la verdad no tengo noticias porque no conozco, no tengo a nadie cercano que esté en las Fuerzas Armadas. Sí se escuchan rumores del descontento de muchos de los militares, a lo mejor no los de alto rango, los líderes, porque ellos son los que tienen el poder de las medicinas, el poder de la comida, manejan el narcotráfico en mi país. Porque en mi país entró lo peor que puede existir en el mundo. Lo dejaron entrar para acumular más poder. Peligrosísimo lo que pasó en Venezuela. Catherine, vos antes
cuando empezamos a hablar dijiste, bueno, esta es la situación, pero se nota que vos sentís que mañana va a ser un día clave y que va a ser un día bisagra, como que efectivamente la ayuda humanitaria va a entrar y entiendo por lo que vos dijiste que también crees que es como si fuera la recta final de Maduro. Te pregunto si esto es así, pero además te pregunto si no te da miedo lo que pueda suceder mañana, porque también puede ser una situación muy violenta. Bueno, yo creo que todos los que seguimos, los que queremos a Venezuela, venezolanos y no venezolanos del mundo, estamos con miedo, porque yo creo que uno lo que menos desea es que haya una muerte. Esta gente es muy peligrosa, como te digo, esta gente perdió la conciencia, son gente desalmada, que no le importa matar a otras personas, de hecho ya lo están haciendo. Están matando a nuestro pueblo de hambre, sin medicinas, haciéndolos salir del país. Así que la verdad que yo tengo mucho miedo, pero no quiero perder la esperanza y estoy poniendo toda mi fe y toda... Yo creo que va a venir cosas buenas porque la juventud y esta gente nueva que ha salido en la política es tan bella y nos ha renovado de nuevo la esperanza y nos ha dado dignidad de vuelta. No estamos haciendo una cola buscando medicinas y alimentos. Estamos luchando para tener libertades, para tener derechos, para tener las necesidades básicas. Entonces, realmente... Yo tengo miedo, pero creo que es más la esperanza que el miedo que tengo. Caterín, la última, ¿qué sentís cuando desde el sector de la política argentina se apoya a Maduro? Wow. Yo lo único que les diría es que traten de empatizar, ¿no?, con todo un pueblo que muere, que... Por supuesto, uno respeta su ideología, pero que por sobre la ideología está la humanidad y hay un pueblo que muere. Entonces eso es lo que a veces yo no logro entender. No me quitan la paz y a veces la gente hace lo que puede. Entonces, nada, que miren con el corazón, ¿no? Que traten de tener un poco de empatía y de corazón hacia un pueblo que grita libertad. Caterín, vos recién hablabas mucho de tu familia, describías la situación. Naturalmente es una familia que podría venir para acá con vos, por supuesto. ¿Por qué ellos te dicen, por qué tu mamá, por qué tu hermano, por qué tu sobrina que tiene 33 años, que es joven, que en general son los momentos en que dicen, bueno, si acá no funciona me voy, ¿por qué eligen seguir en Venezuela? Bueno, porque cada persona enfrenta su vida de distintas maneras. En mi familia hay unos que se atrevieron y tuvieron la valentía de salir de sus casas sin nada, con una valija, y otros que no lo pueden hacer, sencillamente porque no... sienten que tienen que quedarse luchando, no puedes dejar tu casa. O sea, tú sabes lo que es salir, la gente no lo sabe, no sabe qué es que te roben tu país. Yo no tengo país, o sea, yo no puedo ir a mi tierra si alguien se enferma, es súper fuerte. Entonces, unos pudieron, otros no. Si mi hermana, ponte mi hermana mayor, que es ingeniero en electricidad, trabajó en el metro de Caracas, ahora, pobre, cada vez tienen menos porque, bueno, se los come la hiperinflación. Yo digo, ¿qué va a hacer acá? Cuidar niños, no sé, estar en un consultorio, atender un teléfono, ser cajera en un restaurante. ¿Qué va a hacer mi hermana que tiene 60 años, 60 y pico de años? O sea, entonces no es fácil dejar todo y hacer una valija, porque ¿qué llevarías, no? Qué fuerte para un emigrante salir de tu tierra sin nada. Caterín, la historia que vos contás es de tu familia, es muy íntima, es muy personal, pero supongo que se te debe reflejar en... Cualquiera de nosotros se mueve y encuentra en Ciudad de Buenos Aires, sobre todo,
se encuentra un venezolano, digamos, o lo que contabas vos, cuando vos me decías va a venir acá y ¿qué va a hacer? ¿Va a atender en la heladería? ¿Va a manejar un Uber? ¿Qué va a hacer? Es una profesional y tiene 65 años. ¿Qué te pasa a vos cuando eso, vas a la calle, vas al negocio, te subís a un taxi y te encontrás con eso, tus ciudadanos, la gente de tu país, acá en Argentina? Wow, los quiero besar, los quiero abrazar. Siento mucha emoción de verlos tan bellos y valientes. Porque a veces yo digo, bueno, a veces no, viste, este tipo de gobiernos como que nos enseñan a recibir limosna. ¿No? Qué ironía que dicen que esto que vamos a recibir, esta ayuda humanitaria, es limosna. Y ellos mismos le dan limosna al pueblo. Y yo siento que esta juventud ha tenido que aprender la cultura del trabajo. Y salen de Venezuela a hacer lo que sea, porque eso se llama hambre, tener hambre. Caterina, y bueno, sí. Ahora el venezolano tiene un valor agregado y es eso, que es súper valiente y enfrenta cualquier adversidad. Te mentí, Caterina, te dije la última, pero fue sin real malicia, sin querer. Te hago ahora sí la última. ¿Cuáles son tus recuerdos? Vos decís, no tengo país. ¿Cuáles son tus recuerdos de chica, de joven, en Venezuela cuando tenías país? Los buenos recuerdos. Bueno, la alegría de mi tierra, sus paisajes, el Cerro Ávila, sus restaurantes, su gente amable, alegre. Oye, la gente que conoció a mi Venezuela libre, sabe que Venezuela, el otro día me encontraba con una persona un fotógrafo, estaba haciendo una campaña acá en Argentina. Me dice, ay no, cuando iba a Venezuela, me decían al mediodía, no, nos vamos, vamos ya va un momentito a bailar y ya venimos después a seguir trabajando. O sea, que al mediodía, no sé, iban a bailar a una discoteca que estaba abierta al mediodía y después volvía. O sea, la alegría del venezolano. Esa, la felicidad, eso es lo que más recuerdo y en la Venezuela que yo nací, la Venezuela pujante y la Venezuela que iba a ser un gran país. Lástima a nuestros políticos y lástima esta desgracia que nos tocó vivir. Muchísimas gracias, Caterina. Muchas gracias. Y que todos los venezolanos y su familia, ¿no? Gracias. Que estén bien, que tu hermano esté bien. Gracias. 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 Volvemos entonces con Ariel Goldstein, que es analista, sociólogo de la UBA y director en Ciencias Sociales. ¿Qué está pasando en Venezuela y por qué es importante para la región? A mí me preocupa la cuestión, yo veo lo que se ha llamado como una nueva guerra fría, ¿no? Por un lado están China y Rusia, ¿no? Apoyando militarmente a Maduro, dándole préstamos económicos, y por el otro lado el gobierno de Trump, ¿no? Con una política fuerte, principalmente Marco Rubio, que es un nombre que no se ha mencionado mucho, es un senador de Florida, que se ha convertido en una especie de canciller para América Latina, ¿no? De Estados Unidos. Y Marco Rubio, senador por Florida, que tiene muchos migrantes venezolanos y cubanos, digamos, exiliados, gana votos también, ¿no? Y ha usado la crisis de Venezuela también para favorecer un poco su postura particular, digo. Bueno, yo veo ahí un enfrentamiento geopolítico que un poco hablábamos con Andrés, fuera de cámara, no se daba en la región desde lo que podemos llamar la crisis de los misiles, ¿no? De Cuba con Estados Unidos en los años 60, digo. Estamos llegando a un nivel de tensión que para mí es preocupante. También está Bolsonaro del lado de Brasil, con los militares que por ahora no proponen una intervención armada en Venezuela, sino que están diciendo todo lo contrario. Pero, digamos, cualquier tipo de... Es un reguero de pólvora, ¿no? Cualquier chispa puede encender un conflicto que no sabemos hacia dónde nos puede llevar, pero que hay intereses de potencias importantes en la región. Sí, pero ¿vos crees que los intereses, más allá de Estados Unidos, que decía Caterina Fulop, es el socio, fue el socio de Chávez y de Maduro comprándole todo el petróleo, son solamente geopolíticos? ¿No hay una cuestión humanitaria por la tragedia que se está viviendo ahí? No, seguramente. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos tiene otros aliados como Egipto y Arabia Saudita, donde hay grandes violaciones a los derechos humanos. Quizás no está la catástrofe social económica que vive en Venezuela, pero Estados Unidos apoya a
el Sisi de Egipto porque le vende armas, al igual que otros países occidentales. Digo, creo que es un doble estándar. No estoy diciendo que no sea importante defender los derechos humanos en Venezuela porque está viviendo una situación catastrófica y un gobierno con una deriva claramente autoritaria. Estoy diciendo que Estados Unidos juega... Pero más allá de Estados Unidos, ¿no? Porque Sí. a ver, la Comunidad Europea, Argentina... Sí. ¿todo es geopolítica? No, para nada. Digo, hay una situación claramente en Venezuela donde hay un gobierno que ha tomado medidas de carácter cada vez más autoritario y Guaidó aparece como una figura renovadora, pero hay que ver, digamos, la capacidad, me parece, de la oposición venezolana para construir una alternativa de cara a la sociedad y al pueblo venezolano que justamente procure tomar un poco de distancia de esta lucha geopolítica. Me parece que eso sería importante para darle vitalidad en el propio contexto venezolano y en una crisis que parece no tener fin y también, me parece que no estoy diciendo que sea la misma la responsabilidad, pero la oposición también es responsable de este contexto. El gobierno de Maduro mucho más, pero la oposición venezolana, digamos, que ha sido golpista en el año 2002, que ha tenido dificultades para armar una propuesta opositora coherente, por más que en los últimos años ha avanzado, también es parte de este escenario, digamos. Ahora, A Chávez también, ¿no? Fue golpista en el 92. Sí. sí, ahora tenemos a Carolina Moroso que está en Colombia cubriendo la frontera, pero me interesa eso, vos estás dando una mirada más compleja, pero es eso, ¿hay alguna salida sana del régimen? Me lo contaste un ratito del régimen de Maduro tal cual está. En un ratito te lo preguntamos porque ahora está Caro Amoroso, que estuvo todo el día transmitiendo desde la frontera en Colombia en el Venezuela Aid Live. Hola Caro, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Lucy? Bueno, acabo de terminar casualmente, ahora está pasando, quizás afecte de hecho la señal de celular, está pasando una larga fila de autos en los que viajan, por supuesto, muchísimos representantes políticos y también muchísima seguridad. La verdad es que impacta, ¿no? Para quienes no estamos acostumbrados quizás a transitar por lugares donde se ven efectivos tan fuertemente armados, la verdad es que sí, impactando, obviamente lo esperábamos absolutamente en este caso, pero impacta el despliegue de seguridad. Bueno, te cuento, la verdad es que se vivió una jornada aquí de emociones muy fuertes, ¿no? Recién escuchaba a Tati Fulop hablando de la Venezuela que vivió, ¿no? En su juventud. Y la verdad es que mucha de la gente que se convocó acá, que es colombo-venezolana, ¿no? Porque también es enorme la comunidad de colombianos que vinieron aquí al festival, justamente lo que quieren es eso, volver a tener a la Venezuela que vivieron. Y en algunos casos, chicos muy chicos que no vivieron otra Venezuela, volver o vivir en un país más libre, en un país donde se restituyan las instituciones de la democracia, pero sobre todo donde puedan tener acceso a lo más básico, ¿no? Que sigue siendo el pedido, y en este caso y en esta locación en la que estoy puntualmente, la verdad es que la crisis humanitaria tiene su expresión más clara, ¿no? O sea, nosotros llegábamos y la gente se desesperaba por contarnos su historia, ¿no? Necesito operar a mi marido, fui preso político y vine huyendo y no tengo nada más que lo que llevo puesto. Ese tipo de historias son las que se escuchan aquí en Cúcuta, ¿no? Un lugar que recibe un paso fronterizo icónico, que ha recibido, por supuesto, muchísimos venezolanos, porque no nos olvidemos que Colombia encabeza la lista de países que más venezolanos recibió por este éxodo, que ya suma más de 3 millones de personas viviendo fuera del país, ¿no? Claro, hoy uno de los movimientos políticos, si querés, en el medio del concierto, fue esta decisión de Guaidó de decir cruzo. En teoría Guaidó iba a quedar del lado dentro de Venezuela, sobre todo porque se le puede complicar el ingreso con la caravana. Sin embargo, hoy lo hizo y la gente lo ovacionó. ¿Cuál es la actitud de los que estaban ahí en referencia a Guaidó? Absolutamente. Nosotros sabíamos que iban a estar aquí, por supuesto, el presidente Iván Duque, Pablo Benítez de Paraguay y también Piñera de Chile, porque está anunciado, de hecho se sabía cuál iba a ser el protocolo. Ellos fueron al centro de acopio, que está muy cerca del lugar donde estaba dispuesto el escenario, y se sabía, de hecho a ellos los habíamos visto más temprano durante el día, pero Guaidó apareció, y lo que más sorprendió primero fue que apareciera, ¿no? Porque claro, con todo lo que se le puede complicar su regreso a Venezuela, pero sobre todas las cosas, que entró entre la multitud. Nosotros vimos una columna de efectivos de la Fuerza de Seguridad
rápidamente yendo porque la gente se abalanzó sobre él, literalmente. O sea, además de la avalancha de periodistas, que bueno, ya conozco los gajes del oficio, obviamente, en la cara y quizás el hombre del momento, ¿no? Uno de los dos hombres del momento. Pero además de la avalancha de periodistas, él sorteó esa columna de efectivos y se metió entre la gente, al punto tal de casi, te diría que después con los otros tres presidentes se subieron prácticamente al escenario, ¿no? Se elevaron por sobre la multitud cuando ya estaba cerrando su show Nacho, ¿no? Ese músico tan emblemático que es además, no me extraña nada que haya cerrado el recital, porque es además una especie de referente de la resistencia venezolana, un músico de reggaetón, o de reggaetón, de música popular, de merengue, primero de merengue, luego más ligado al reggaetón, que era parte del dúo Tino y Nacho. Bueno, finalmente se lanza solista y se convierte realmente en los últimos años en una especie de emblema de la oposición, a tal punto que habló ante la Asamblea Nacional, ha ido a protestas en Venezuela. De hecho, en un momento tuvo problemas para dejar el país porque tenía que renovar su pasaporte y no podía. Y no me extrañó nada, yo esperaba que fuera él quien cerrara el concierto y así fue, y la gente explotó. Quizás no es la figura más conocida a nivel internacional, o al menos no para nosotros, ¿no? Porque uno se imaginaba que quizás Alejandro Sanz podía ser la figura que cierre, pero es muy simbólico también que esta haya sido la figura elegida para el cierre, ¿no? Combinando, por supuesto, lo artístico, pero fundamentalmente el posicionamiento político con respecto a la situación de Venezuela, ¿no? Claro, ¿cómo cayó entre la gente cuando Guaidó, no sé si fue públicamente o por lo menos salió en los medios, desafió a Maduro a ir hacia el lugar? Perdón, Nico, ¿me repetís la pregunta? ¿Cómo cayó entre la gente, si es que la noticia se masificó, cuando Guaidó desafió a Maduro a ir hacia la frontera? Bueno, eso, la gente, digamos, está totalmente convencida, y yo te digo realmente, yo incluso que desafía la lógica de lo posible, la gente está absolutamente convencida que mañana la ayuda humanitaria de alguna manera va a pasar. Entonces, la verdad es que creo que un poco esta especie de llamado de Guaidó de emparentarse cara a cara en este intercambio responde a eso, al convencimiento absoluto que tiene de que van a lograr pasar la ayuda humanitaria al otro lado de las fronteras. Yo ayer me encontré aquí con un activista venezolano, impulsor del SOS Venezuela en su momento, en 2014. Él estaba exiliado en los Estados Unidos, bueno, sufrió una detención en Venezuela y decidió irse del país. Y él me decía, estoy convencido, esta vez va a pasar, estoy convencido de que va a pasar. Claro. La verdad es que no me extraña nada que con ese optimismo y con esa mirada haya esas declaraciones, ¿no? Claro, ahora esta gente con la que estos referentes con los que estás hablando y que te dicen, esta vez lo vamos a lograr, la ayuda humanitaria va a pasar, esto va a suceder. ¿Qué imaginan que va a pasar con Maduro? Digamos, que eso va a implicar ya un movimiento más concreto de Maduro, o que solo que no es para nada poco, ¿no? Pero digamos, si lo logran, lo que va a suceder es el ingreso de esta ayuda humanitaria y ningún otro movimiento político. Mira, el pedido es claro. De hecho, hoy, fíjate vos, uno de los artistas venezolanos que tocó, Carlos Baute, lo dijo claro. Es mucho más que el pedido por la ayuda humanitaria. Es en las palabras del propio Guaidó y un poco en las palabras de toda la oposición en Venezuela. Cese de la usurpación, porque así llaman a Nicolás Maduro, de hecho hoy Carlos Baute directamente lo llamó el ilegítimo. Cese de la usurpación, gobierno de transición y llamado a elecciones libres. Con lo cual, esto comprende un pedido muchísimo más grande. Y de hecho, este recital también lo comprendía, más allá de que la ayuda humanitaria es lo urgente y lo verdaderamente urgente en Venezuela, sí, si uno mira algunos indicadores sociales, ¿no? Pero francamente forma parte de un pedido muchísimo más grande, ¿no? Entonces lo que se imaginan es, a partir de esto que puede ser una bisagra en la historia venezolana, y así lo viven los venezolanos. De hecho, recién la escuchaba Katy, y yo con los venezolanos con los que me he cruzado siempre, yo viví en Venezuela y siempre rescataba que los venezolanos tienen como una sonrisa en los ojos, y hacía mucho que no les veía mucho esa sonrisa en los ojos que siempre tienen, como una especie de alegría innata de vivir.
Y hoy lo vi en mucha gente que sufrió y mucho lo que está pasando en Venezuela, pero tienen la sensación de que la historia va a cambiar. Y por supuesto, esto comprende no solo la llegada de la ayuda humanitaria, sino la restitución de las instituciones de la democracia en Venezuela. Sí, una No. No, gracias, Caro, gran reporte. Y bueno, obviamente hoy fue un día importantísimo, pero mañana es el día clave, es el día de la incertidumbre, el día en que se va a saber finalmente si esta caravana logra ingresar a Venezuela la ayuda humanitaria. Maduro hizo todo lo que pudo para impedirlo, veremos qué hace mañana. Estamos en la víspera. Sí. Gracias, Caro. Así es. Gracias a usted. Sí. Tengo una pregunta que nos había quedado pendiente, que yo te preguntaba si había una manera como sana de salir de esto, pero recién justo Caro hablaba de lo que se había estado diciendo en los referentes venezolanos en el concierto, y te pregunto directamente, ¿Maduro está usurpando el poder de Venezuela y Guaidó es el presidente legalmente constituido? Esa es una discusión muy compleja. Me quedo más con lo anterior, digamos, que es que Maduro me parece que no se va a ir por las buenas. Digamos, Maduro tiene un fuerte vínculo de lealtad con algunos de los principales cuadros militares. Esos cuadros militares están involucrados, algunos en negocios importantes y áreas estratégicas del Estado venezolano, y no van a desertar de eso. Tiene un ejército poderoso Venezuela. Veo difícil que deserten de eso, digamos, por la pura negociación. Maduro trata de ganar tiempo. Bueno, hubo muchos diálogos en los cuales Maduro se presentaba, decía vamos a dialogar, le servían para ganar tiempo, adelantó elecciones para el momento donde el precio del petróleo esté mejor. Es decir, siempre va como manipulando la situación para favorecerse y poder quedarse un poco más. Es difícil pensar qué incentivo tendría Maduro para abandonar el poder ahora y los militares que lo acompañan. Me resulta difícil pensar que se pudiera dar de una forma pacífica, aunque quizás la marea humana pueda colocar una presión fuerte, ¿no?, a la que ya existe. Pero vos decís que realmente mañana esa marea humana que va a ingresar, Maduro realmente será capaz de a los ojos del mundo generar una masacre. No lo sé, pero digamos, a mí lo que me parece es eso, es que hay mucha tensión. Me preocupa, por ejemplo, lo que pasó en la frontera con Brasil, donde murieron 2 personas. Y los militares brasileños que dicen, nosotros no vamos a atacar, pero si nos atacan nos vamos a defender. Entonces, y la frontera con Colombia, ¿no? Es lógico, ¿no? También. Sí, es lógico. Y Iván Duque también, digamos, presidente de Colombia, ha tomado una actitud también de tensionar ahí la cuestión, digamos. Hay que ver, porque, digamos, quizás ninguno de los actores tenga una intención inicial de desatar un conflicto bélico, pero puede darse una escalada y ahí esos acontecimientos no se sabe dónde terminan. Ese sería el peligro mayor que pudiera suceder mañana. Y me parece muy grave, muy peligroso para la región, digamos, ¿no? Estamos también con Andrés Goldenberg, que es secretario de la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela en la Argentina. Hay una cosa muy interesante que es el recambio generacional, ¿no?, de los dirigentes. Guaidó tiene 38 años. Sí. ¿Vos cuántos años tenés? 40. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, básicamente un poco lo decía Catherine en la entrevista, ¿no? Hubo muchas circunstancias que hicieron que exista un Chávez en el poder. Había una división social, había una grieta y hubo un uso de esa grieta, digamos, de clases sociales, de corrupción que sí existía, para explotarla y capitalizarla, lamentablemente capitalizarla en un sentido bastante nefasto en términos de gobernabilidad. Tuvimos la bonanza histórica más importante en términos de recursos, porque desde la década del 2000 al 2010, Venezuela tuvo un barril equivalente cerca de los $100. El completo ingreso petrolero es del Estado venezolano, se dilapidó financiando una revolución que nunca existió. Y cuando pasó esta época nos quedamos pues quebrados a nivel económico, divididos a nivel social, confrontados a nivel político. Y si bien es cierto, como decías, que la oposición puede tener un montón de responsabilidades en perder una elección, nunca la oposición puede ser responsable, digamos, de una crisis humanitaria. Nunca la oposición puede ser responsable del desmantelamiento institucional del Estado. Nunca la oposición puede ser responsable de que Venezuela sea el territorio donde está el Hezbollah, todos los intereses del narcotráfico, se haya convertido en un narcoestado. Que oficialmente apoyó, ¿no?, a Maduro. Exactamente. Entonces yo creo que en ese sentido
toda una nueva generación de personas que están como... En mi caso, digamos, yo soy venezolano, hijo de argentinos, que se fueron allá en la época de la dictadura, y para mí estaré siempre agradecido con un país que recibió a mi familia, que se fue en un momento muy crítico de la Argentina, con lo cual hace 20 años que soy militante de la causa venezolana, digo lo mismo hoy que digo hace 17 años, pública y privadamente, y sí creo que mañana la ayuda humanitaria va a pasar, Ahora, ¿qué nivel de tensión tenga que haber para que esta ayuda humanitaria pase y qué nivel de fricción? Bueno, obviamente esto va a depender un poco de la resistencia que ponga el ejército, pero yo tengo claridad absoluta de que la convicción de la sociedad civil, de los partidos, del liderazgo y la comunidad internacional es que pase. Tardará un día más horas o lo que fuera. Ahora, una vez que pase, pasó. Llegan alimentos, llegan medicinas, llega lo que está haciendo falta. Después, no sé, la pregunta puede ser para los dos. Más allá del día de mañana, ¿no? Si pasa la ayuda la humanitaria, ¿cómo frena después Maduro que pase más ayuda humanitaria y que buena parte del pueblo empiece a tener lo que no tiene? Bueno, la pregunta es correcta y aparte lo que hay que entender es que la única manera, digamos, para ir un poco al final de la historia, la única manera de que Venezuela termine de poder replantearse como país y empiece a refundarse como república, sí o sí, es que Maduro termine de usurpar el poder junto con este pequeño séquito de seguidores que cada vez es menor y que finalmente el gobierno reconocido, la asamblea reconocida y el liderazgo reconocido no solo sigan gobernando desde los lugares donde pueden, sino de los lugares institucionales donde corresponden. Entonces ese es el final de la película. ¿Cuánto tardamos para eso? Bueno, obviamente que la lealtad del ejército, que es el último bastión de soporte, porque soporte popular no lo tiene, el soporte internacional no lo tiene, el último bastión de libertad que tienen es Venezuela. Entonces, el costo de oportunidad de qué tengo para negociar es bajo, el incentivo para quedarse es infinito. Pero la capacidad de daño es muy grande. Bueno, depende. Yo soy de los que cree y tengo bastante relación con personas que hablan con el sector militar. El sector militar no está en capacidad operativa, digamos, como todo el mundo piensa. Los aviones rusos que hay, ninguno puede volar. En los cuarteles no hay nadie porque están todos haciendo la fila para buscar la comida para el teniente, para el comandante, para el general, para lo que fuera. Así que yo creo que este aparato bélico venezolano, digamos, no cuenta con demasiados recursos porque además también están muertos de hambre ellos, la familia, los primos, los tíos. Entonces me parece que son los primeros que quieren entrar. Pero el gran problema es que en Venezuela mañana y en estos días se están enfrentando 3 escenarios a la vez. El primero y el más importante es el del oficialismo contra la oposición, digamos, siendo oficialismo obviamente Guaidó y la oposición que se está proclamando el poder, la de Maduro. El segundo es la influencia de Cuba en Venezuela, que no es menor, porque todo el sector militar está digitado por el G2 cubano. Entonces, un problema que tiene el sector militar es que tampoco pueden pronunciarse libremente porque las falsas acciones que han hecho de poder levantarse contra el poder ha sido para identificar y después apresar y, bueno, obviamente maltratar, etcétera, a esto, con lo cual el sector militar tiene pánico de decir lo que piensa. Y el tercer punto ciertamente es la influencia, digamos, Rusia y China, Estados Unidos, que sinceramente para mí es un punto menor, porque en ese sentido lo único que hay es una pelea política, pero ni los rusos ni los chinos han planteado, lo único que les preocupa es que les paguen la deuda que tienen con Venezuela, que puedan seguir trabajando, cosa que con nosotros también obviamente van a poder hacer. Entonces, para mí el punto clave es el sector militar y para que eso termine, o se da vuelta al ejército con la presión popular, digamos, o termina de colaborar, que creo que sí es un escenario posible, la intervención humanitaria, digamos, que tiene que ser un escenario que tiene que ser tomado en cuenta, es decir, debe ser un escenario posible. No todo siempre es paz y amor, ¿no? La última, yo te preguntaba un poco la complejidad del escenario, ¿no? Que me escribiste antes, pero te pregunté también cuál es la salida sana. Si no era esta, ¿cuál es la salida sana al régimen de Maduro? A ver, pues el pacto de amnistía, ¿no? Que se está hablando. Si asume el poder real o con los votos el oficialismo, la oposición de Guaidó, como se quiera decir, haya como, no quiero decir impunidad, pero inmunidad para el chavismo. Bueno, la salida más sana sería con la convocatoria de elecciones transparentes, democráticas, que es algo que por ahora no aparece en el horizonte, porque sería el gobierno de Maduro la autoridad más fuerte que tiene a los militares en Venezuela, la que podría hacerlo y no lo hace. Pero digo, para el día después, supongamos que Maduro se retira del poder por X razón, no sé cómo sería, pero digamos,
quedan un montón de preguntas para resolver. ¿Qué se hace con un país devastado económicamente, socialmente, políticamente? ¿Cómo se reconstruye eso? ¿Qué se hace con toda la gente que apoyó al chavismo durante muchos años y una parte de la sociedad aún, aunque sea minoritaria ahora, sigue sosteniendo, por lo menos con Chávez, un respeto muy grande y fidelidad, digamos, menos con Maduro? Pero digo, esa gente también va a tener que ser parte de la futura Venezuela. ¿Cómo se los integra? Los cuadros que participaron del gobierno con terceras líneas, cuartas líneas, ¿qué se hace con ellos, digamos, no? Es decir, todas preguntas. Bueno, el vicepresidente de Brasil, el general Mourão, dijo, hace falta un plan Marshall para Venezuela para reconstruir. Pero digo, son preguntas cruciales que de ninguna manera, por más que Maduro se vaya del poder, están resueltas. Es más, ahí empieza otro desafío mayúsculo, me parece. Nos tenemos que ir porque quería agregar dos cosas breves. Para esta etapa de transición sí hay planteado un plan de gobierno, digamos, hay planteado un plan de reformas que integran a todos los sectores de la sociedad, que se puede ver, digamos, es el plan de reforma país, o sea, se pudiera ver. Y quería agregar algo muy puntual. Mañana a las 5:30 de la tarde, en la Facultad de Derecho se va a hacer la jura por los voluntarios, digamos, para ayuda humanitaria en Argentina. Y me interesa que no solamente los venezolanos, sino también todos aquellos de la sociedad argentina, que han sido un montón de representantes y de ciudadanos que quieran participar y colaborar, estén. Y aquellos que quieran saber un poco de la actualidad venezolana, que sigan dos redes, la Alianza por Venezuela y la embajadora designada, que es @elitrota, que me parece importante para saber qué cosa está pasando en un lugar donde nos involucra a todos los latinoamericanos por igual. Muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias. Muy interesante. Franco Mercurieli, porque recontrallueve. Sí, Nico, Lu, ¿cómo están? Nos vamos a ir a la ciudad de La Plata porque ha caído un fuerte granizo, una fuerte lluvia y hay árboles caídos. Además hay parabrisas rotos, cortes de luz por caída de tendido eléctrico, por la cantidad de árboles que cayeron ante esta fuerte granizada en La Plata hace minutos nada más. Está José Bianco enseguida para contarnos todo. Hay imágenes de los destrozos colectivos, autos. Miren el tamaño del granizo caído hace minutos en la ciudad de La Plata, algunas zonas anegadas. El agua en la vereda en algunos lugares. Fíjense esta zona sin luz directamente, luz cortada. Actividad eléctrica. Hacemos una pausa, enseguida José Bianco les cuenta todo. Empieza a llover fuerte en la zona sur de la capital federal también. Estamos en alerta, estuvo granizando, hay destrozos en la ciudad de La Plata, árboles caídos, gente sin luz. Y esta es la imagen actual donde mostramos en la etapa inicial, esa que van a ver ahora, la tormenta que pasó por La Plata, arriba donde dice Buenos. Esa tormenta que mostraba una imagen en blanco, ahí granizó fuerte. Y ahora miren cómo también sobre la zona de Rosario, a lo largo de la Ruta 9, en todo el límite con el río Paraná, cómo se van activando tormentas. Atentos, Rosario. Córdoba también tuvo granizo y una tormenta fuerte acaba de afectar a la capital. O sea, las ciudades más grandes de la Argentina, las tres más importantes del centro-oeste, como Rosario, Buenos Aires y Córdoba, con tormentas intensas. Así está lloviendo, esta es la imagen desde el canal. También llueve en zona sur de la capital federal, no solo en el norte como recién, y empieza a acumularse agua en las principales calzadas de la ciudad de Buenos Aires. Ojo, noche por ahora de lluvia. Fíjense cómo está cayendo el agua, cómo se observa en el lugar donde están esperando los autos para avanzar en el semáforo, cómo pasa el viento también empujando parte de las gotas. Si esto se mantiene con esta intensidad, van a empezar las complicaciones también en la ciudad de Buenos Aires. En alerta entonces, no hay granizo grande a la vista para la ciudad de Buenos Aires en el corto plazo, tampoco para la ciudad de La Plata, que ya lo recibió, pero eso no es garantía de nada. Vamos a ver algunas de las imágenes que nos llegaban a través del hashtag de Fenómenos TN y a través de TN y la gente. Estas son las granizadas de las 8:15 exactamente, cuando la tormenta que veíamos recién en la imagen se abatía sobre la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, en la periferia también, aunque con piedras más chicas y más cantidad. En algunos lugares cayeron pocas grandes y en otras muchas chiquitas. Fíjense cómo rebotan y pasan por arriba de quien estaba filmando. Por ahora el tamaño en la ciudad de La Plata no fue tan grande como sí lo fue en Córdoba. En la provincia de Córdoba fueron piedras destructivas. En algunos casos llegaron a romper autos. No en la capital federal, sí en La Plata, donde además estuvieron acompañando por ráfagas de viento. Fíjense la imagen, esto así granizaba y así las ráfagas de viento. Y miren esta imagen que es impactante.
de una de las líneas de colectivo que cruza la ciudad de La Plata. El chofer herido, no sabemos la gravedad hasta el momento, pero ha sido alcanzado por una chapa volando a más de 100 kilómetros por hora. Nosotros, cuando recorremos las zonas posteriores a las tormentas, las zonas afectadas, suele haber este tipo de casos de chapas clavadas, hasta en paredes. Imagínense con la velocidad con que vuelan este tipo de elementos, y ha impactado de lleno justo en el lugar donde estaba el chofer manejando claramente. Así que imagínense, esto es solo una postal, una imagen de lo que fue la intensidad de la tormenta en La Plata, que del 1 al 10, hay que ponerle un 10 lamentablemente por la fuerza que tuvo. Noche, decíamos, complicada, y esto era el fin anticipado de esta ola de calor. No hay que ser meteorólogo para saber que generalmente cuando llega tanta humedad, con elevada sensación térmica tantos días, un frente frío va a activar tormentas como esta. Lamentablemente se cumplió. Vamos a seguir de cerca a partir de las 11 de la noche con todo lo que está dejando las tormentas en la ciudad de Buenos Aires y todo el centro del país. Terminamos hoy TN Central. Sí, Una gran... hay información de tribunales, pero se conocerá mañana, seguramente. Nicolás tiene un dato que lo va a revelar mañana. Denunciaron al juez Alejo Ramos Padilla. Mañana en Radio Mitre lo voy a contar. ¿Mañana empieza la noticia deseada con Magdalena? Exactamente, Magdalena gracias. con la noticia De deseada. 10 a 12, sí. Lo quería decir. Estoy muy contenta. Le quiero mandar a ellos, a él y al papá, los veo más seguido, pero además que hace mucho que no la veo. Un beso. Gracias Hace por mucho que la televisión nunca había mandado un beso. Gracias por el chivo. Ahí está. Que tengan mucha suerte. Buen fin de semana. Chau, que descansen. Aprovechen la lluvia.